Hay instantes en los que la realidad se vuelve una sombra que lo cubre todo. Días en los que la existencia pesa más de lo que el alma puede cargar. Momentos en los que el tiempo parece haberse detenido en el dolor, y cada segundo que pasa es un recordatorio de lo que has perdido. No hay palabras que consuelen. No hay abrazos que llenen el vacío. No hay salidas visibles. Lo has intentado todo. Has llorado. Has clamado. Has pedido respuestas. Pero la vida, con toda su crudeza, sigue adelante como si tu dolor no existiera. Es en medio de ese desierto, cuando la noche es más oscura y el alma más frágil, donde nace la verdadera fe. No la fe que se proclama desde la comodidad, ni la que se celebra desde los altares en días de júbilo, sino aquella que nace como un grito silencioso en el corazón del quebrantado. Una fe que no necesita certezas para seguir creyendo. Una fe que arde en medio del caos. La Biblia no está escrita para los perfectos, ni para los que nunca fallan, ni para los que siempre tienen respuestas. Está escrita para los heridos, los confundidos, los abandonados, los desesperados, los que han perdido y aún así siguen caminando. Es un libro que respira esperanza en medio del sufrimiento. Y cuando abrimos sus páginas en medio del dolor, no encontramos fórmulas mágicas ni soluciones instantáneas, sino historias de hombres y mujeres reales, que también enfrentaron la noche oscura del alma. Abraham recibió una promesa cuando ya no tenía edad para creer en promesas. José fue arrojado a una prisión tras haber hecho lo correcto. Ana lloró años por un hijo que no llegaba. David huyó de su propia casa y se escondió en cuevas, aún después de haber sido ungido como rey. Y Jesús, el Hijo de Dios, oró con lágrimas en el huerto, pidiendo que si era posible, pasara de él la copa del sufrimiento. Todos ellos enfrentaron el caos, pero no se rindieron. Y no se rindieron porque entendieron algo que muchos olvidan: que Dios no se mueve por el ruido, sino por la fe. Hay un momento que llega sin aviso en que la vida se rompe, no por un gran evento, sino por una acumulación de silencios, de promesas incumplidas, de oraciones no respondidas. De repente, abres los ojos y ya no reconoces el lugar donde estás. Algo cambió. Tú cambiaste, las cosas ya no tienen el mismo color. Las palabras no tienen el mismo sentido. Miras al cielo y no encuentras respuestas. Miras dentro de ti y no encuentras fuerzas. A veces ni siquiera sabes cómo llegaste hasta aquí. Solo sabes que estás roto, que estás cansado, que estás tratando de sobrevivir en una realidad que no pediste, en una batalla que no elegiste. Y es ahí, justo ahí, donde Dios comienza a hablar, aunque tú sientas que guarda silencio. La fe que sobrevive al caos no es la fe que se grita, ni la que se ostenta, ni la que se presume en templos llenos de música. Es la fe que llora en secreto, la que duda y aún así se aferra, la que camina con miedo pero sigue caminando. La fe verdadera no nace de las victorias, sino de las derrotas. No nace en el monte, sino en el valle. No nace cuando todo va bien, sino cuando todo se ha caído. Dios nunca prometió que no habría lágrimas. Nunca prometió que todo sería fácil. Lo que prometió fue estar contigo. Y esa promesa es suficiente para quien ha entendido lo que es vivir con el alma rota. A veces, esa promesa es todo lo que tienes. Pero también es todo lo que necesitas. Creer sin ver es uno de los mayores desafíos del alma humana. Porque desde pequeños se nos enseña a creer solo lo que podemos tocar, solo lo que podemos medir, solo lo que podemos explicar. Pero la fe va en contra de esa lógica. La fe no espera evidencias, no pide pruebas, no necesita garantías. La fe se lanza, se arriesga, se entrega. La fe es un salto al vacío, no porque no tenga dirección, sino porque confía en que Dios ha puesto una red invisible al final del abismo. Y cuando no hay señales, cuando no hay milagros, cuando no hay cambios, cuando todo sigue igual o incluso peor, ahí es donde la fe muestra su verdadero rostro. No se trata de cerrar los ojos a la realidad, sino de abrirlos a una realidad más profunda, más eterna, más espiritual. En la Biblia hay una historia que marca este tipo de fe. Es la historia de Abraham, un hombre ya viejo, con el cuerpo desgastado y la esperanza al borde de la extinción. Dios le había prometido un hijo, pero los años pasaban y el vientre de Sara seguía vacío. No había signos, no había evidencias, no había lógica.
Pero Abraham creyó, contra toda esperanza creyó. Su fe no se basó en lo que veía, sino en lo que Dios le había dicho. Y esa es la clave. La fe no se alimenta de lo visible, se alimenta de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no se desgasta, no se desvanece, no se debilita. Puede pasar el tiempo, pueden venir tormentas, pueden surgir dudas, pero lo que Dios ha dicho permanece. Y cuando tú te agarras a esa palabra con todo tu ser, aunque todo lo demás se derrumbe, la fe permanece viva. Muchos creen que cuando todo va mal es porque Dios se ha alejado, que las pruebas son señales de abandono, que el sufrimiento es un castigo, pero no es así. De hecho, la Biblia está llena de pruebas vividas por los más fieles. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encerrado por un crimen que no cometió. Moisés huyó al desierto y vivió 40 años en el anonimato. David fue perseguido, traicionado, olvidado. Elías, después de hacer descender fuego del cielo, terminó escondido en una cueva deseando la muerte. Y Jesús, el Hijo de Dios, fue abandonado, golpeado, clavado en una cruz. Las pruebas no son evidencia de ausencia divina. Son espacios donde Dios pule, forma, moldea. Son hornos donde la fe se refina. Son caminos estrechos que llevan a tierras de promesa. Si estás siendo probado, no es porque Dios te haya abandonado. Es porque te está preparando. La fe que no ha sido probada no puede ser confiable. No es una fe madura. Es una fe superficial que se tambalea al primer viento. Pero la fe que ha sido pasada por fuego, la fe que ha sido triturada en noches de llanto, la fe que ha caminado por desiertos sin una gota de agua, esa fe no se rompe. Puede doblarse, puede temblar, puede llorar, pero no se rompe, porque sabe en quién ha creído. Y ese conocimiento profundo, esa convicción que no depende de emociones ni de resultados, es lo que sostiene al alma en los días más oscuros. La prueba revela la calidad de tu fe. No para que Dios la vea, porque Él ya la conoce, sino para que tú mismo descubras lo fuerte que eres cuando Dios es tu única fuerza. Hay una etapa en el sufrimiento donde todo lo demás ha fallado. Los amigos ya no entienden. Los médicos no tienen respuestas. El dinero no resuelve nada. Las palabras sobran. Y lo único que queda es la fe. Una fe desnuda, sin adornos, sin aplausos, sin promesas humanas. Solo tú y Dios. Solo tu alma y su palabra. Y en ese silencio, en esa soledad, algo cambia. El alma se vuelve sensible. El corazón se vuelve profundo. Comienzas a ver a Dios no como alguien que da cosas, sino como alguien que es suficiente. Y esa revelación lo cambia todo, porque dejas de buscar respuestas y comienzas a buscar presencia. Dejas de exigir soluciones y comienzas a disfrutar del consuelo. Dejas de pelear por salir de la prueba y comienzas a descubrir lo que Dios estará haciendo en medio de ella. No hay mayor tesoro que la fe que nace en la desesperación, porque esa fe no se puede comprar. No se puede fingir. No se puede enseñar en libros. Es una fe que solo se aprende en el valle. Es una fe que arde en la noche. Es una fe que crece con cada lágrima. Y esa fe te conecta con una dimensión de Dios que no conocías. Porque en los días buenos, Dios es un proveedor. Pero en los días malos, Dios es un refugio. En los días de fiesta, Dios es un padre. Pero en los días de duelo, Dios es un consolador. En los días de gozo, Dios es un Dios de promesas. Pero en los días de caos, Dios se revela como un Dios presente. No necesitas verlo para saber que está. No necesitas oírlo para saber que te escucha. No necesitas tocarlo para saber que te abraza. Esperar es una de las formas más difíciles de la fe. Porque esperar significa no tener control. Significa soltar. Significa confiar en un tiempo que no es tuyo. Y en un mundo que vive obsesionado con la inmediatez. Esperar se convierte en una prueba insoportable. Pero la Biblia está llena de esperas. Abraham esperó años por su hijo. Moisés esperó décadas en el desierto. David fue ungido rey, pero tuvo que huir durante años antes de sentarse en el trono. Jesús esperó 30 años para comenzar su ministerio. Y mientras esperaban, no vieron nada. Solo el paso lento del tiempo y el aparente silencio de Dios. Pero detrás del telón, Dios tejía, Dios construía, Dios preparaba. Lo que tú llamas demora, Dios lo llama formación.
Lo que tú llamas pérdida de tiempo, Dios lo llama proceso. Y el que sabe esperar, termina viendo el cumplimiento. La espera no es pasividad, es una fe activa. Es una decisión diaria de creer, de no retroceder, de no desesperarse, de seguir confiando, de seguir sembrando, de seguir amando, de seguir orando, aunque no veas resultados, aunque no entiendas los caminos, aunque duela, porque el Dios que prometió es fiel. Y si Él dijo que lo hará, entonces lo hará, no en tu tiempo, pero sí en el tiempo perfecto. Y cuando llegue ese día, todo tendrá sentido, todo el dolor, todas las lágrimas, toda la lucha, todo lo que parecía inútil cobrará un propósito eterno. Porque la fe que espera es la fe que vence, y los que esperan en Dios jamás serán avergonzados.